enfocarse. Si ustedes no se enfocan, no van a hacer buenos diagnósticos, y si no hacen buenos diagnósticos, no van a hacer buenos tratamientos. Quisiera hablar de los errores que he encontrado cuando he valorado pacientes, o me han valorado pacientes otros colegas, y no solo en el hospital, en clínica, que ustedes quieran, pacientes con hemoperitoneos de abdomen de varios días. No. ¿Por qué? Porque no lo hicieron el FAST. El trauma es dinámico. ¿Qué significa dinámico? Cambiante. Bien. ¿Y cómo me da cuenta que cambia la cosa? Evaluándolo al paciente constantemente. Entonces, siempre el trauma, ustedes hacen una ecografía, le sale negativo el FAST, no hay líquido. Por ejemplo, llegó un paciente ahí al hospital que tenía una pateadura, una que era de Blooming. Pero ya los oyentes lo patearon. Llegó dolorido al hospital, le hicieron una ecografía, no tenía líquido. El paciente no quiso quedarse en observación y se fue a su casa. Se fue a su casa, creo que allá se tomó un traguito, se durmió. Al otro día volvió a ir al hospital, más entendido, pálido, taquicárdico. Le hacen una nueva ecografía y estaba lleno de líquido la recavidad con trauma hepático. Justamente a eso se refiere como dinámico, algo que pueda cambiar, ¿no? Él no estaba así al comienzo, probablemente era un sangrado mínimo que el paciente tenía, pero siempre nosotros tenemos una herramienta grande que tenemos que tomarla en cuenta en los pacientes, y eso tienen que tener ustedes en cuenta. Ustedes manejan pacientes y tienen que manejar algoritmos del manejo de los pacientes. Un paciente con un trauma abdominal o con un trauma de estómago, cualquier tipo de trauma, nunca puede irse de alta por más bien que esté el paciente. El paciente siempre debe quedarse en observación. Y si salen todos sus estudios normales, doctor, ¿se tiene que quedar en observación? Sí, se tiene que quedar en observación, mínimo 6 horas en el hospital. Y en esas 6 horas usted le hace evaluación clínica, pero como la clínica es subjetiva, ¿qué más tiene que hacerle? Estudios, imagen y laboratorio, porque los laboratorios y las imágenes son objetivas. Por otro problema también importante, no nos olvidemos de la parte legal. ¿Usted cómo demuestra que usted le hizo una evaluación adecuada del paciente si no le hizo ecografía, si no le hizo laboratorio? Ah, no, es que yo lo vi bien, doctor. Ah, sí, lo vio bien. ¿No le primero morado? No. Está mal. ¿No le hizo una ecografía abdominal? No, está mal. Entonces, yo me salto los protocolos. Ustedes jamás deben saltarse la evaluación de los pacientes, que no solamente es clínica, también tiene que ser imagenológica y laboratorio. Porque es objetivo y porque también tienen que pensar que es dinámico. No tiene nada el paciente acá, tiene que volver a hacer el examen. ¿Cada cuánto? Cuando sea necesario. Puede ser cada 2 horas, puede ser cada 6 horas, puede ser cada media hora, pero hay que evaluar a los pacientes. Cuando hablamos del control de hemorragia, si yo hago un control de hemorragia externo, por ejemplo una hemorragia de la arteria radial, estoy sangrando, comprimo, un tiro en la pierna, hago un torniquete, control de hemorragia. Control de hemorragia. Una hemorragia interna de abdomen o de tórax, tengo que abrir el tórax o tengo que abrir el abdomen para comprimir el abdomen o el tórax, o parar la hemorragia con método quirúrgico. Control de hemorragia. Este paradigma cambió porque antes nosotros teníamos una sala de reanimación y los pacientes llegaban, nosotros teníamos que ponerle líquido, sangre, y cuando esté con la presión buena, pasarlo a quirófano. Y créanme que yo vi muchos pacientes morir. Pero ese era el protocolo. Luego nos dimos cuenta, y en nivel mundial se dieron cuenta que estaba mal, y eso se conoce como paradigma, a lo que nosotros vamos a realizar, a las, si quieren ustedes, maniobras que vamos a realizar con los pacientes. Y nos dimos cuenta, evidentemente, que los pacientes llegan bien. Y ya el protocolo cambió. Un paciente llega con una hemorragia de abdomen. Yo lo primero que hago para detectar cuando hay un trauma abdominal cerrado, penetrante, lo que sea, es hacer la ecografía. ¿Cuánto tiempo ya hace una ecografía? 5 minutos. En 5 minutos yo sé si hay líquido o no hay líquido. ¿Y si hay líquido? A quirófano. No espero que se me choquee el paciente. No espere que llegue a un grado 3 o grado 4. El paciente, tras que llegue al hospital, inmediatamente debemos diagnosticar
Ese es el manejo adecuado. Ah, no, pero ahorita está lleno y no sé qué más. Bueno, está lleno, pero siempre a estos pacientes le damos prioridad y entramos rápido. Yo estaba un día de turno en el hospital y llega un niño, un chico que estaba con su celular por ahí, vivía más a 2 cuadras del hospital. Estaba con celular y pasa por ahí un tipo maleante y le dice, dame tu celular. Y el chico me jala un poquito. El tipo tenía una pistola acá, sale y ¡pum! Le pega un tiro. El tiro entra acá, al lado del hígado, corta el hígado y el riñón. El chico llegó en shock hipovolémico grado 4. Pálido, hipotenso, en coma. Inmediatamente lo subimos al quirófano, tuvimos que hacer una nefrectomía y hacer una compresión, un packing para que pare el hemorragia del hígado. Pero la atención fue oportuna. Paramos la hemorragia, colocamos volumen, colocamos fisiológico y y paquetes globulares. La más breve paciente no tuvo ninguna secuela por la hipoperfusión. Yo creo que hay algo claro importante acá en el tratamiento. El tiempo, así como en la vida aérea el tiempo es importante, aquí también el tiempo es importante. El tiempo de hipoperfusión que puede haber en las células puede ser letal y puede llevar a lo que se conoce como un shock hipovolémico irreversible. ¿Qué es un shock hipovolémico irreversible? Cuando ya hay un daño a nivel de la célula, y que usted le ponga toda la sangre del mundo, los paquetes, los plasmas, lo que usted quiera, el paciente ya no va a revertir. Usted debe recordar de un jugador de Oriente, en una clínica lo operaron y dio una lesión de vascular. No se recuerdan en tu caso. Bueno, el asunto fue que este paciente hubo una lesión vascular inadvertida. Hizo una hemorragia retroperitoneal. Pero como el paciente salía de la regla de los pacientes de la clínica, porque como era deportista, no hacía taquicardia, pero sí estaba pálido, hasta su mujer que no era médico se daba cuenta que estaba pálido. De hecho ella relata en una entrevista que ella lo vio pálido y que el paciente vino a traerme a mi hija porque me quiero despedir de ella. Hasta el paciente sabía que se iba a morir, pero los médicos de la clínica no sabían. De hecho, cuando el paciente estuvo un día en terapia intensiva, al día siguiente lo pasan a sala y en sala ven que no orinaba, no había diuresis y los médicos llaman al nefrólogo. El nefrólogo viene a valorar y le dice, pues, este paciente está choqueado, probablemente tiene una hemorragia interna, pero ¿de dónde? Lo han operado de la columna. Le hacen una tomografía, que ese es el otro estudio para ver hemorragia retroperitoneal, y encuentran una hemorragia retroperitoneal, una lesión de la ilíaca que estaba contenida en el retroperitoneo, porque el paciente ya había perdido 3 litros de sangre. Y evidentemente después hacen la cirugía, pero el paciente después de eso entra en lo que se llama un shock irreversible. Y ahí le sacan sangre, creo que a todo Oriente, a todo Blooming, a Bolívar, hermano, 50 paquetes de sangre. ¿Iba a revertir? No, no iba a revertir. ¿Por qué? Porque ya llegó al shock irreversible el paciente. ¿Por qué llegó al shock irreversible? Porque cuando iba a entrar al quirófano, el cirujano, pues hablaba a un cirujano, uno que era mi jefe, y dijo, no, yo trabajo con seguro. Lo llevaron a otro cirujano y le dicen ahí al cirujano, doctor, no quiere llamar al cirujano vascular porque va a ser una lesión vascular. No, yo soy cirujano de trauma. Cuando entró el cirujano de trauma a revisar el hematoma ahí, lesionó la aorta también, porque no podía valorar, observar el peritoneo. Ahí sí ya una hemorragia masiva, ya llamaron al vascular, pero lamentablemente entró lo que se conoce como un shock irreversible. Obviamente eso nadie lo dijo, digamos, o sea, pero uno como médico, nosotros tenemos que saber lo que sí pasó, digamos, la realidad que pasó. Eso no se comentó, digamos. Pero el paciente lamentablemente murió, falleció. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cuando vamos a hacer tratamiento del shock. Y lo que no podemos perder nosotros nunca, si ya estamos en este estadio de acá,
Porque de aquí a acá, 40% de la volemia. Si pierdo el 50%, entro en el famoso shock irreversible. Donde la hipoperfusión va a dañar mi célula y ya el paciente tiene muerte cerebral, falla de múltiples órganos y la muerte. El manejo de los pacientes con shock tiene que ser de forma rápida. Pero solamente existe el shock hipovolémico hemorrágico. No. También tengo el shock distributivo. Dentro de este shock distributivo está el shock anafiláctico, está el shock séptico, que son pacientes que sí van a tener volemia, pero van a tener una difusión a nivel de la resistencia vascular periférica. Una resistencia vascular periférica disminuida debido a la oxemia, ¿no? Cuando hablamos del shock séptico, y el shock anafiláctico, ¿no? Debido a los mediadores, ¿no? De la inflamación que se van a liberar en ese momento. Y por otro lado tenemos el shock obstructivo, que viene a ser el shock cardiogénico y el de neumotórax hipertensivo. Cada uno de estos shocks tiene diferentes tratamientos, ¿no? Tenemos también el shock neurogénico, me he olvidado. En los shocks distributivos nosotros vamos a usar vasoactivos. ¿Qué vasoactivo? Adrenalina, dopamina, ¿no? Que van a ayudar a que tenga una mejor perfusión el paciente. O sea, le ayudan a que vasoconstrictores, en otras palabras. Si yo tengo un neumotórax hipertensivo que me está causando un shock, ¿qué tengo que hacer en tratamiento? Reconstructivo, ¿va? Tratar la causa. Tratar la causa. ¿Cómo va a tratar la causa? Depende si es un neumotórax de tensión. Hipertensivo. Una descompresión. Descompresión lo más rápido posible. Descompresión lo más. En vez de colocar la aguja 14, la que colocamos acá en el muñeco, le van a colocar en el quinto espacio del lado que está afectado el tórax y luego le colocan un tubo de tórax. ¿En cuánto tiempo se puede colocar un tubo de tórax? En menos de un minuto se coloca un tubo de tórax. Y si no tienen un tubo de tórax ahí porque no lo tienen, si abren el tórax, igual le salvan la vida al paciente. Descomprimir lo más rápido posible, anestesia local, sin anestesia. He visto algunos casos yo que estaban reanimando un paciente porque llegan a hacer paro cardíaco. ¿Y la reanimación saben para qué sirve? Para nada. ¿Por qué no va a servir? Porque la causa es el neumotórax hipertensivo. Entonces, aunque usted reanime, lo traiga aquí, ponga, reanima ahí, el paciente no va a salir. Porque la causa es lo que tengo que tratar.